El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar lección de escuela sabática para nuevos creyentes, tercer trimestre, el poder de la palabra de Dios. Oramos. Amado Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio de la palabra de Dios para los nuevos creyentes. Oramos pidiendo, Señor, su dirección. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lección número 1. Siguiendo a un líder invisible. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Estamos listos para dar inicio a nuestro estudio de la mañana de hoy. Hoy tendremos dos segmentos, como todos los sábados. El primer segmento, el repaso de la lección de escuela sabática número 2 para nuevos creyentes. Y el segundo segmento, el repaso de la lección de escuela sabática regular. Lección número 2. Vamos a pedir, entonces, primero antes vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial. No sé si está listo por ahí. Nuestro hijo, César Reyes. Sí, muy buenos días, pastor. Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Amén. Sí, muy buenos días a todos. Muy buenos días los hermanos que se mantienen. Le doy la bienvenida a este día tan hermoso, un día más de vida. Así que un día más de vida y un día más de entender cada día más la palabra de Dios. Amén, amén. Vamos a iniciar con una oración. Reyes, ¿nos puede tener la oración inicial? Bien, estamos orando, Padre bueno y eterno, Dios de la gloria, Rey de Reyes, y día tan maravilloso. Con esto se ha complacido darnos un día más. Demos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios para que tome el control de todo lo que se va a realizar. Pon ese carbón encendido en cada boca del exponente que va a llevar esa santa palabra, que es tu palabra y no la nuestra. Oramos, Señor Jesús, para que nos alimente tanto físicamente como espiritualmente. Y poner en práctica, Señor, lo que vamos a aprender el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos también la bienvenida a los que se están conectando en las distintas redes sociales. Estamos en el tercer trimestre de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Este tercer trimestre se titula El poder de la palabra de Dios. Vimos la semana pasada la lección número 1, cuyo título fue Siguiendo a un líder invisible. En esta oportunidad, el versículo que nos acompañó fue Primera de Pedro 1, 8 y 9, que dice: vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¡Qué maravilloso! El apóstol Pedro felicita a la segunda generación de creyentes, una generación que no vio a Jesús, una generación que no habló con Jesús, pero una generación que creyó en Jesús a través de los que le vieron y le oyeron. El testimonio de ellos fue suficiente para que estos creyeran y, como dice Pedro, alcanzaran el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta semana hemos estudiado cómo experimentar el poder de la palabra de Dios. Y el versículo que nos acompañó durante toda la semana se encuentra en Juan 6,
63. Es la conclusión de una de las lecciones más grandes que encontramos en el discurso de nuestro Señor Jesucristo. Cómo experimentar el poder de la palabra de Dios comiendo y bebiendo su cuerpo y sangre respectivamente. El versículo dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Comencemos con el concepto clave de esta lección. Reyes, te escuchamos. El poder de la palabra de Dios. Estudiar la Sagrada Escritura con humildad y bajo la dirección del Espíritu Santo nos permitirá experimentar en nuestras vidas el poder de Dios que obró en la creación de este mundo y en los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros revisamos en la palabra de Dios el libro de Génesis, versículos 1 al 3, ¿con qué nos encontramos? Dice Génesis, versículo 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. La Biblia ha sido traducida a más idiomas que cualquier otro libro. Completa ha sido traducida a 450 idiomas y en forma parcial a más de 2.500. Sin embargo, quizás esta sea la época cuando el ciudadano promedio menos conoce de la palabra de Dios. ¿Por qué? Cuando usted inicia a leer un libro, cualquier libro, hasta inclusive las noticias en los periódicos, y usted se encuentra con un libro que comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Para usted seguir leyendo, ¿qué necesita desde un principio? Definitivamente que usted necesita creer en lo que está leyendo. ¿Por qué razón mucha gente ha dejado de leer los periódicos? ¿Por qué razón mucha gente ha dejado de inclusive escuchar las noticias? El que se lee un periódico y el que se sienta 2 horas a ver las noticias es porque cree que lo que está escuchando, lo que está viendo, si no es verdad, por lo menos él cree en eso. Porque usted no le va, mire, yo soy fanático de los deportes por televisión, por supuesto. Bueno, y cuando yo me siento a ver un partido de cualquier deporte que dure más de 1 hora, y 1 hora es bastante, pero que yo me siente más de 1 hora a ver un partido de un deporte, es porque yo creo que lo que estoy viendo es verdad,
Pero si yo creo que lo que estoy viendo está arreglado, está amañado, ya se sabe quién va a ganar desde antes que el partido se diera, yo no pierdo mi tiempo. Y créame que me ha pasado. Yo he estado viendo yo digo, este está arreglado, así que yo voy a otra cosa. Porque tú no vas a perder el tiempo en algo que no crees. Escucho, Reyes. ¿Tienes el micrófono? Ajá, No, no, definitivamente, si no crees, tú no vas a perder el tiempo. Así que el interés, o sea, no tienes interés, ¿para qué tú vas a tener interés en algo que o sea, no te interesa? O sea, parece redundancia, ¿no? O sea, tiene que existir por lo menos una atracción para que le dediques tiempo a eso. ¿Ve? Y de eso se trata el plan de salvación. Primero, el primero que trabaja en el ser humano no es el ser humano. Dios puso en el ser humano la facultad de sentir atracción. Y esa facultad de sentir atracción es hacia cualquier cosa. Una persona puede sentirse atraída a otra por el simple hecho de que la persona tiene algo que le gusta. El cabello, los ojos, los pies, las manos. Hay algo que le gusta para que entonces le dedique tiempo. Eso lo sabía el enemigo cuando usted observa que dice que a los ojos de Eva fue atraída por la fruta. O sea, observe que ella fue atraída por la curiosidad, eso lo atrajo a ella, y de ahí entró entonces en el diálogo, ¿no? O sea, definitivamente que para nosotros entrar ¿cómo le digo? En materia o en el interés, tenemos que ser atraídos o tener esa atracción, ese acercamiento. Es interesante notar que aun cuando la lección se llama cómo experimentar el poder de la palabra de Dios, la lección parte de algo que no está en la palabra de Dios. ¿Cómo que no está en la palabra de Dios? Parte de algo que está en el ser humano colocado por Dios desde el principio. ¿Y qué es ese algo? La curiosidad, el sentido de algo, de atracción, la facultad de sentir atracción por algo. Muchas personas inician el estudio de la palabra de Dios por curiosidad. Déjame ver por qué es que la gente tiene tanto interés en este libro. Voy a leerlo, voy a empezar a leerlo. Y por curiosidad, como el caso del muchachito que se metió a jugar los juegos de héroes que tiene la iglesia adventista, y le gustó los juegos y tenía una idea para mejorar la calidad del juego, y se comunicó con la iglesia, con los organizadores, los diseñadores del juego, no siendo el adventista, y les propuso que podía mejorar el audio, algo así. ¿Y qué ocurrió? Que el muchachito recibió por accidente un estudio de la Biblia que no era para él, estaba dirigido a otra persona, y le gustó. Y luego de un año de estar reuniéndose en una iglesia adventista allá en Brasil, donde se encontró, el muchacho se bautizó. Y sí, mejoró la calidad del juego.
y está ahora en la iglesia. El ser humano tiene esa capacidad de sentir atracción por las cosas. Y cuando algo te atrae, le dedicas tiempo. Así que lo primero que quiero llamar la atención a esta primera parte de la lección es la necesidad de sentirse atraído por la palabra de Dios. Sentirte atraído, sentirte, hey, yo quiero conocer más. No la conozco, pero hay algo que me atrae a ella. Así comienza una relación de amistad entre usted y la palabra de Dios. Reyes, te escucho. Sí, sí, el versículo es claro cuando dice que al ver la mujer que el árbol era bueno, yo me mantenía ahí, al ver al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, ahí es la parte que yo le estaba diciendo, hay una atracción agradable a los ojos y observe lo otro y desearle para alcanzar sabiduría, o sea, entra la curiosidad también, o sea, y si ella quería alcanzar me baso el sistema de la niña esta que tenía una amiguita que era dentista. eh, la muchachita era bastante desordenada y los padres, atrajo a los padres por el cambio que tuvo la niña y ellos quisieron conocer a la amiguita de la niña y conocer la iglesia que había cambiado a su niña. De eso se trata, o sea, de eso se trata el evangelio, del poder de la palabra, cómo la palabra cambia al hombre. Correcto. Entonces, agregándole allí a lo que me acabas nos acabas de ilustrar, ahí hay dos pasos. El primer paso, vio la mujer que el árbol era bueno y agradable para comer. Y el segundo paso, comió de él. La gente tiene que ver que la palabra de Dios es buena y agradable para comer. Si no podemos ver que la palabra de Dios es buena y agradable para comer, no comeremos de ella. Necesitamos ser atraídos para entonces poder iniciar una relación, que esa relación es la que yo llamo comer de ella. Para comer de ella hay que sentirse atraído. Si usted pasa por un restaurante y usted ve que una persona está comiendo y a usted le gusta la decoración del plato, le gusta la belleza, usted dice, oh, ¿será que sabe tan bien cómo se ve? ¿Sí o no? Escucho, Reyes. Me mantengo en el versículo. Definitivamente que ahí lo dice todo. Dice que primero tiene que ser, como tú lo acabas de decir, agradable a los ojos y deseable para alcanzar. Y entonces el segundo término, y bueno para comer. Observe, tiene que tener esos dos condimentos, porque usted no va a comer algo que no le agrada a los ojos de usted. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser agradable a los ojos, debe haber una atracción y luego usted tiene que sentir que es buena para usted, buena. Esos son los dos puntos que establecen desde el principio. Reyes está mirando el capítulo 3 de Génesis para aquellos que nos están escuchando, como no estamos proyectando la imagen en la pantalla, pero sí pueden buscar en su Biblia el capítulo 3 del libro de Génesis. Reyes está ahora mismo citando el versículo 6, que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y
árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ese es el versículo, tiene varias partes. Nosotros nos hemos centrado en las dos primeras partes que Reyes sigue explicando. No, sí, definitivamente que estamos en la parte esa de que primero tenemos que sentir esa atracción, esa curiosidad, para luego nosotros sentir que eso es bueno para nosotros. Yo sé que hay personas que si usted no siente, usted decía, si usted no siente esa atracción, si usted no siente esa curiosidad, ese interés, usted no va a poder, no va a haber cambio en su vida y tampoco no va a haber, no, es más, usted no va a ni iniciar algo que no le agrada. Así que ese es el punto de vista. Ahora, yo creo que ahora sí podemos entender cuando Jesús decía que Él era la palabra y el que comía de Él, el que comía, de eso se trataba, de que Él era la palabra y de que había que comer de Él, porque la palabra de Dios es vida y la palabra es buena. Eso nos lleva a Juan 6. Vamos a Juan Amén. 6, por favor. Juan 6. Vamos a Juan 6. Juan capítulo 6. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí durante la semana les pedí que leyeran todo el capítulo. Porque aquí está el problema. En la primera parte del capítulo 6, estamos hablando de alimentación. ¿Qué alimentación querían los seguidores de Jesús? Los primeros 15 versículos hablan de una alimentación física. Fueron atraídos a Jesús luego de que Jesús les alimentó, o sea, descubrieron que tenían resueltos sus días si permanecían siguiendo a Jesús. Y el versículo 12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. El Señor Jesucristo les pide a los discípulos que tengan cuidado de no perder nada de la alimentación repartida. ¿Por qué el Señor Jesucristo hace esta petición? Es que resulta que al que no le cuesta, fácil es hacer fiesta con lo que no le costó. Y desperdicia. Jesús enseña aquí cuál es la verdadera razón del por qué no podían perder nada. ¿Por qué Él tomó estos 5 panecitos y estos 3 pescaditos y los convirtió en suficiente alimento para tantas personas, por lo menos 5,000? ¿Qué pretendía el Señor Jesucristo enseñar aquí? Jesús no estaba hablando del alimento material. Cuando Jesús dice para que no se pierda nada, aun cuando los discípulos
entendieron que se trataba de lo que sobró de los panes y los pececitos que se repartieron. Jesús estaba hablando a otro nivel. Y de eso se trata el pasaje. A partir del versículo número 25, Jesús se mete en la dimensión en la que él le pide a sus discípulos que no se pierda nada. Porque el verdadero pan y el verdadero el verdadero vino, podemos decir, la verdadera comida de la cual Jesús estaba interesado y vino a dar, era su cuerpo y su sangre en todo el sentido espiritual. Mas, sin embargo, los seguidores, que muchos de los que estaban siguiendo a Jesús eran asiduos lectores de las Escrituras, cuando escucharon a Jesús hablar en la dimensión espiritual, ¿qué ocurrió con ellos? Dice el versículo 41, murmuraron entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo? Pues dice, del cielo he descendido. Si nosotros lo vimos nacer, y por cierto, no lo vimos caer del cielo. La incredulidad debe ser disipada desde el momento en que se lee la Escritura, se inicia a leer las Escrituras. Pero si, como dije al principio, usted no es atraído, usted leerá las Escrituras por cualquier otra razón y usted seguirá en su incredulidad, como ocurrió con estos judíos que murmuraban, no creyéndole a la palabra viviente que estaba delante de ellos. ¿Por qué? Porque ellos decían, nosotros lo vimos nacer. ¿Cómo puede él decirnos ahora que descendió del cielo? Cuando usted empieza a leer la palabra de Dios, usted tiene que ser claro con el propósito por el cual la está leyendo. Porque si usted la sigue leyendo con un propósito equivocado, terminará criticándola, como hicieron estos judíos. Te escucho, Reyes. No, definitivamente estamos para entender a nuestro Señor Jesús, a nuestro Maestro, hay que sumergirse, hay que identificarse, hay que caminar en los zapatos de nuestro Señor Jesucristo. Hay un mensaje que me envió nuestra mamá Rosita, no lo voy a alargar, pero me gustaría que lo tomaran en cuenta, es acerca de la muñeca de sal. Me gusta porque a medida que la muñeca de sal se iba sumergiendo en el mar, ella le preguntó al mar qué era el mar, y el mar le dijo que se acercara, y ella se fue acercando y curiosamente metió la mano en el mar y se fue desvaneciendo y fue entendiendo poco a poco y se fue metiendo y se fue sumergiendo, que ya que al final decidió que había que tener ese sentido de pertenencia. Muy bonita la anécdota de esta mañana y concuerda con lo que nosotros ahorita mismo estamos haciendo. O sea, no puede haber, si usted no tiene
o sea, si usted no se identifica con Jesús, usted nunca va a poder, no va a poder entender lo que es la palabra de Dios en sí. Y va a llegar a, y es la parte que nosotros hablábamos de que usted sabe bien que el hombre natural no percibe las cosas espirituales que para él son locuras. En este caso, cuando Jesús dice yo soy el pan de vida eterna, ellos consideraron que él estaba loco o que él estaba hablando de canibalismo, y él está hablando espiritualmente. Ahora, ¿cuál era la razón por la cual los judíos leían las escrituras? Si nosotros miramos Juan 5, 38 al 40, el capítulo anterior al que estamos viendo ahora, nosotros vamos a encontrar la razón por la que ellos leían las escrituras, que no era la misma razón por la que Jesús les mostraba las escrituras. Vamos a leer Juan 5, 38 al 40. Dice, voy a tener que para coger el contexto de lo que se está leyendo, voy a tener que tomarlo desde el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, habla Jesús. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Escuche el propósito de la palabra de Dios. El propósito es para que nosotros que la recibimos seamos salvos. Entonces partimos de que si tú quieres ser salvo, creo que una razón de peso para sentirte atraído a leer la palabra de Dios. Ahora, si tú no quieres ser salvo, pues este argumento para leer la palabra de Dios no te va a servir porque tú no quieres ser salvo. Ahora, a mí me cuesta creer que haya gente en el mundo que no quieran vivir eternamente, pero puede que se dé el caso. Versículo 35. Sigue hablando de Juan. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero, dice el versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Otra vez Jesús dice, yo no voy a hablar de mí, pero mis obras van a hablar y van a dar testimonio de mí. ¿Y qué testimonio quiero dar? Que ustedes sepan, que comprendan que he descendido del cielo. No soy lo que ustedes creen, el niño que nació allá en Belén. No.
No, no es ese el niño que quiero que ustedes vean. Era necesario que naciera de esa forma, que viniera de esa forma, para que llenara los requisitos necesarios para que ustedes, a través de mi sacrificio, pudieran tener una oportunidad de alcanzar el propósito de la Escritura, ser salvos, alcanzar la salvación. Dice el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. O sea, el Señor Jesucristo está diciendo, ustedes tienen las Escrituras, pero no creen en ellas. ¿Y por qué yo digo que no creen en ellas? Porque no creen del que habla las Escrituras, que soy yo. Si ustedes creyeran en las Escrituras, creyeran en mí. Pero por cuanto no creen en mí, es claro que leyendo las Escrituras no creen en ellas. Ahora Jesús en el versículo 39 le deja claramente la razón por la que ellos leen las Escrituras. Y aquí está el problema de esta semana. Creo que tengo tiempo para desarrollar este problema. El problema de esta semana, ¿cuál es? ¿Por qué no encuentras poder en la palabra de Dios? Porque el propósito por el que la estás leyendo es egoísta. Dije hace un rato, como dice el versículo 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El propósito del Señor Jesucristo es que seamos salvos. Pero ¿cuál es el propósito tuyo al leer la Biblia? ¿Alcanzar la salvación? Si tu propósito es solo alcanzar la salvación, te sirve como primer gancho de entrada. ¿Aló? Pero cuando tú empiezas a meterte o a deshacerte como la muñeca de sal en el mar, te percatas que el verdadero propósito de las Escrituras es que conozcas a Jesús, que conozcas a Dios y a aquel a quien Él ha enviado, Jesucristo. Cuando tú le conoces, cuando tú le llegas a conocer, ya a ti no te preocupa alcanzar la salvación, porque te basta con haber conocido a Jesús. Ahora tú y la palabra de Dios son una y la misma cosa. Jesús les dijo en el versículo 39, algo que ellos no sabían que hacían, pero esta era la razón por la que lo hacían. Escudriñad las Escrituras. Observe que Jesús les da una orden. Escudriñad las Escrituras. Y luego le dice por qué ellos la estudian. ¿Por qué leen las Escrituras? Porque a vosotros, dice Jesús, a ustedes les parece que en ella tenéis vida eterna. Y Jesús le dice, a ustedes les parece que en ella tenéis vida eterna. Y termina diciendo, lo que en verdad hacen las Escrituras. No, las Escrituras no proporcionan vida eterna. Lo que las Escrituras hacen, a ustedes les parece que proporciona vida eterna, pero lo que las Escrituras hacen es dan testimonios de mí. Si ustedes entendieran que las Escrituras dan testimonio de mí, entonces tendría vida eterna.
pero están buscando vida eterna sin aceptarme a mí. ¿Cómo quieren hacer eso? Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cómo quieren tener vida eterna sin aceptarme a mí? Es lo que Jesús le está diciendo. Ahora, ¿por qué ocurría esto? Hay una razón del por qué los judíos tenían esta forma de ver las cosas tan al revés. Y es que los judíos tenían un maestro. El maestro de ellos era Geliel, el célebre rabino, que decía, Reyes, ¿puedes leer por favor el último párrafo de la página 19? Escucha lo que decía Geliel. Y era al que ellos le creían. Qué irónico. Reyes, por favor. ¿Cuál página? 19. Entre los judíos. Entre los judíos había un dicho atribuido a Geliel o Giliel, el célebre rabino, que decía, quien ha atesorado para sí las palabras del Torá, ha adquirido para sí la vida del mundo venidero. Jesús parece aludir a este dicho cuando afirma que al escudriñar la palabra de Dios encontraremos el camino que nos llevará a la vida eterna. El problema de los escribas y fariseos no radica en que ignoraban la revelación divina. Su problema era que la estudiaban únicamente para buscar argumentos que apoyaran sus ideas legalistas y que rechazaron la máxima revelación de Dios, Jesucristo. Al rechazar al Mesías, ellos pusieron de manifiesto su falta de perfección y por lo tanto no pudieron ser alcanzados por el poder de Dios. Increíblemente, el versículo 29 del capítulo 22 de Mateo es muy cierto. No pudieron alcanzar el poder de Dios teniendo en su Biblia, en su mano, el poder de la palabra de Dios viviente, o sea, la palabra viva frente a ellos. ¿Por qué? Porque le creyeron a Giliel, no le creyeron a Jesús. Giliel les dijo, quien ha atesorado para sí las palabras de la Torá, ha adquirido para sí la vida del mundo venidero. Ellos le creyeron a Giliel. Y Jesús les hizo saber que él sabía que ellos le creían a Giliel, que leyendo las escrituras, la Torá, que leyendo la Torá, que en aquel entonces era todo el Antiguo Testamento, ellos alcanzarían vida eterna. El que lee las escrituras para tener vida eterna, simplemente para alcanzar vida eterna, se pierde. Las escrituras deben ser leídas para conocer a la palabra viviente que es Jesús. Aceptando a Jesús, entonces obtienes vida eterna. Te escucho, Reyes. Y entra el otro versículo, precisamente ahí entra el otro versículo, que siempre... Claro, definitivamente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo, el cual enviaste. Bien, para los que no saben, Reyes, que versículo estás hablando, por favor, vamos a buscarlo. Bueno, Reyes está hablando de Juan 17:3. Vamos a buscarlo para que ustedes puedan también disfrutar de este rico manjar que se encuentra en Juan 17:3. Este versículo creo que es el favorito de Reyes. Ahora sí, leo el versículo y Reyes va a hablar de él. Y voy a leer desde el versículo 1.
Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¡Aló! Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Reyes, te dejo. Reyes. Reyes tiene el micrófono desconectado. Bien. ¿Aló? Sí. Bien. Bien. Voy a hablar acerca de el comentario, Andrew. Vida eterna. Vida eterna es accesible a través de una relación con Cristo, relación con Cristo. Que te conozcan, que te reconozcan personalmente. Este conocimiento no consiste únicamente en un asentimiento intelectual, que era lo que ellos buscaban, legalismo, ordenanzas, sino en la aceptación, la confianza, el amor y la obediencia. Termino ahí. Y definitivamente quiero que los hermanos estén claros que el versículo establece que esta es la que usted está viviendo hoy. Usted está viviendo la vida eterna a través del conocimiento y la relación. Otra voz, a través de la relación y el conocimiento. Porque una vez relación, conocimiento, confianza, amor, compromiso y matrimonio entran en los 5 puntos que siempre hemos tocado. Pero aquí no me dice que la postrera, sino que esta. Nosotros estamos viviendo la vida eterna a través del conocimiento y la relación de Cristo. En el libro de Romanos 8, 28 y 29, espero no equivocarme, pero hay algo que tiene que ver con esto que Reyes acaba de mencionar. Vamos a buscar Romanos 8. Primero Romanos 12. Para que entendamos por qué hay quienes leen la Biblia y la Biblia no produce nada en ellos. Romanos 12. Romanos 12, 1. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es la razón por la que la palabra de Dios, aún leyéndola todos los días, no manifiesta poder en el que la lee? Aquí está la respuesta. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Pablo ya no sabe qué hacer, de qué manera pedirnos que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio, cuerpos santos, agradables a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Qué significa esto? Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí palabra fuerte, la primera de ellas, conforméis. No te acomodes a este siglo,
No te acomodes a las cosas de este mundo. No te acomodes al trabajo que tienes. No te acomodes a tu cuenta bancaria. No te acomodes a tus logros terrenales. Sino transformado. Segunda palabra fuerte. Transforma. Permite que la palabra te transforme. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, lo que lees, entiende. ¿Y cómo sabes que entiende? Porque ocurre un cambio en tu vida. Si no ocurren cambios en tu vida producto de la lectura, entonces no estás haciendo nada, aunque estés leyendo la Biblia todos los días. Ahí entran las tres palabras, observe, maestro. Correcto. Y te disculpe, observe el entendimiento para que comprobéis cuál es buena. Buena, Génesis, si se va buena, la parte, la comida era buena. Voluntad de Dios, agradable. Era agradable y perfecta. Las tres, desde el principio. Aquí está. Usted utiliza Génesis, lo que en antes leímos, que Génesis 3, versículo 6, lo que Eva vio en esa comida, es lo que Dios hoy nos habla a través de Romanos 12, versículo del 1 al 2, 1 y 2, sí. 12, versículo 1 y 2, cual comprobé cuál es buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que en realidad nosotros tenemos que ver en la palabra de Dios, que es agradable, buena y perfecta para nosotros. Mientras no podamos ver estas tres palabras en la palabra de Dios, tenemos que revisar qué es lo que está pasando. Si a mí la palabra de Dios no me atrae, yo necesito revisar qué es lo que está pasando, porque el versículo número 1 dice lo que debo hacer para que la palabra de Dios sea efectiva, que mi culto sea racional, o sea, que mi culto sea real, que mi culto tenga sentido, que mi adoración tenga sentido, que mi estilo de vida tenga sentido, que mi vida esté enfocada, que mi vida tenga un propósito. ¿Qué es lo que debo hacer? Tengo yo que hacer algo. Y eso sí me toca a mí. Y ahí Pablo lo dice, así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios. Si Pablo creyera que otro puede hacerlo por ti, Pablo te diría, os ruego por la misericordia de Dios que vayas a. Pero Pablo no dice que vayas a, Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Te toca a ti. A ti te toca limpiar tu casa. Es interesante saber que si tú supieras que te va a visitar el presidente de la República y que se va a sentar en tu sala, tú desde antes de recibir la invitación, solo con el susurro que te dijeron que probablemente te visite, ya tú compras muebles nuevos y pintas la casa. ¡Aló! Si eso hace para recibir la presencia de un ser humano en tu vida, ¿cuánto más no debes hacer para recibir la presencia de Dios en tu vida? Para aceptar a Jesús por medio del Espíritu Santo en tu vida. El apóstol Pablo es claro cuando te dice, tú tienes que hacer algo y es presentarte delante de Dios en sacrificio vivo. O sea, deja a un lado la hipocresía, quítate la máscara y aprende a ser un cristiano genuino, un cristiano verdadero, en el cual el poder de la palabra de Dios se pueda ver, en el cual el poder de la palabra de Dios se pueda manifestar, en el cual el poder de la palabra de Dios sea un culto racional.
¿Cómo? Despojándote de todo peso, dice en otra parte, y de la carga que te agobia. Entonces, has de ser transformado, has de ser renovado por vuestro entendimiento, o sea, entendiendo lo que lees, compruebas que la palabra de Dios, que la palabra de Dios es buena, agradable y perfecta. Hemos llegado al final de nuestro estudio de hoy. Queremos agradecer a los que estuvieron conectados. Queremos agradecer también el apoyo de nuestro invitado de los sábados, nuestro hijo César Reyes. Y estamos listos. Hoy queremos invitarlos para que nos acompañen luego de la lección de escuela sabática. Nos acompañen a buscar en este mismo canal, busquen la transmisión del culto divino que vamos a estar en la iglesia de La Barriada, así mismo se llama, la iglesia La Barriada, allá en San Miguelito, desde las 10:30 de la mañana, hora de Panamá. Así que les agradecemos y vamos ahora a tener palabras finales y luego la oración por parte de nuestro invitado especial, César Reyes. ¿Reyes? Bien, hermano, definitivamente no, esta fue una tremenda lección, conociendo cada día más a Jesús a través de su palabra, tener esa atracción, tener esa curiosidad por conocerlo cada día más y saber que la palabra de Dios es buena, perfecta y agradable para nosotros. Así que yo quería finalizar con algo que tengo en mente, porque nosotros hemos presentado la parte de conocer a Jesús, pero también tenemos que tener en cuenta de que a través de Dale, te escucho. a través de su Santo Espíritu, a través de la oración, nosotros tenemos ese ayudador, ese guía que nos lleva a la verdad. Por eso digo que es un proceso. Posiblemente usted no tenga esa atracción, no tenga ese sentido de que la palabra de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero el Espíritu de Dios que está ahí presente al lado de usted, Él les dice a usted y lo va a guiar, lo va a redarguir, lo va a corregir y lo va a llevar a esa atracción. ¿A través de qué? A través de una relación estrecha, íntima. Entonces, es ahí donde usted presenta su cuerpo, presenta vuestro cuerpo vivo, en sacrificio vivo, como buen cristiano, como culto racional. Y usted va a empezar a entender el poder de la palabra. No sé si lo dije de una manera clara, porque como lo estoy diciendo, es a través, y se lo digo, maestro, mire, termino con esto porque quisiera que los hermanos comprendieran. Yo leía la palabra de Dios constantemente, pero no entendía, porque el conocimiento de la palabra de Dios para mí era un libro normal, pero una vez que tuve esa relación con el Espíritu Santo de Dios a través de la oración, fui comprendiendo el poder transformador que tiene la palabra de Dios. Y Él está aquí, presente, porque como siempre lo dice mi manual,
donde hay 2 o 3 reunidos, Él está ahí presente. Así que los dejo con eso, con el Espíritu Santo de Dios, a través de la oración. Oramos. Padre, te doy gracias por este día tan maravilloso. Te doy gracias por tu santa palabra, porque es buena, perfecta y agradable para nosotros, y que cada día nos alimentamos, Señor Jesús, para no conformarnos con este mundo, Señor Jesús, sino con el mundo venidero, Señor Jesús. Estamos aquí como embajadores, estamos aquí como peregrinos advenedizos, Señor, para esperar la patria celestial. Esta es la vida eterna, Señor Jesús, que te conozcan a ti a través de tu santa palabra. Tú nos has dicho que eres el pan de vida. Tú nos has dicho, Señor Jesús, que usted vino aquí a dar vida y vida a abundancia. Y que a través, Señor, de tu santa palabra, nosotros podemos tener ese cambio, esa transformación de gusano a mariposa, Señor. Pero es necesario, Señor Jesús, que nosotros pasemos por ese valle de sombra, Señor. Pero tú estarás ahí como buen pastor, Señor Jesús. Padre, guárdanos y protégenos, Señor. Guárdanos, Señor Jesús. Perdona nuestros pecados, Señor. Líbranos de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Recuerde nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús por su palabra, todos juntos rumbo al cielo. Hoy estuvo con ustedes su hermano en Cristo, José Moreno. Bendiciones.